Bueno, muy buenas tardes. Yo quiero empezar por contarles de qué base voy a partir yo en el día de hoy. Y esa base es que si tenemos algo en común, todos los que estamos aquí sentados, todos los anteriores conferencistas, es que hemos cometido errores, que hemos cometido equivocaciones. Porque equivocaciones hay tantas como seres humanos hay en este planeta. De hecho, si algo nos identifica a nosotros, a los seres humanos, de las deidades, de los dioses, de Dios, es que por un lado, nosotros todos los mortales bajaremos en algún momento al sepulcro cuando nos llegue la hora, y por el otro, que nosotros cometemos equivocaciones. Las paredes, de hecho, de este auditorio, de este establecimiento, respiran errores. Fueron diseñadas para contener adentro a personas que han cometido errores voluntarios o tal vez equivocaciones involuntarias, pero errores a final de cuentas. Y entendiendo eso, yo les quiero decir que yo sí que la he embarrado en mi vida. Yo la he embarrado en la casa, en el trabajo, perdón, señor ministro, por confesarlo, pero la he cometido embarradas en la esquina, en el carro, en todos lados. Pero hay tres que marcaron tal vez una reorientación o un reenfoque que le quería dar a mi vida, y esas tres son las que les quiero compartir el día de hoy. Error número 1. Ustedes no han visto que cuando uno está conversando con un amigo y el tema es aburridísimo, el amigo se voltea en determinado punto y le dice a uno, mire, más bien escriba un libro sobre eso. Pues yo le hice caso y yo escribí un libro. El libro se llamaba El ABC del referendo. Análisis en términos no jurídicos de la ley 796 del 2003, por la cual se convoca un referendo y se llama al pueblo a someter una consideración, una reforma constitucional. Una cosa vendedorcísima, por supuesto. Con este libro, yo lo que estaba era tratando de materializar una intención que siempre he tenido, y es cómo vincular lo público con lo privado, cómo hacer que los ciudadanos trabajen por construir un Estado, porque no me imaginaba, como no me sigo imaginando, cómo podía ser una sociedad en donde a la gente no le interesara el Estado, los que toman decisiones sobre sus vidas, por Dios. Obviamente el título del libro pues vaticinó el éxito tan rotundo que tuvo el libro. Vendimos el día de lanzamiento 60 ejemplares, 60 en total, perdón, quiero decir que 60 ejemplares, de los cuales uno sí lo compró una tía que todavía lo guarda con cariño debajo de una mesa coja, que dándole una buena funcionalidad, por supuesto, al libro. El ABC del referendo sirvió para algo. Pero ¿en dónde estuvo el error? ¿Por qué la gente no se interesó en realidad por leer el libro? Por supuesto, el error principal estuvo en escribir sobre el referendo, que es un tema absolutamente aburrido, pero también estuvo en tratar de imponer ideas. Esto era una ley que había tramitado el gobierno con el Congreso en su momento y que eran ideas de otras personas, eran ajenas a los que finalmente tenían la decisión en sus manos. No partía de una construcción conjunta. Y entonces, ahí, analizando, yo al principio, tal vez en un sentido de rechazo, yo no creía que había sido culpa mía, que decía, la gente no se interesa por participar en lo público, por eso fue que no compraron el libro. Y no me di cuenta que el primer escalón en esa escalera virtuosa que todos debemos recorrer si queremos transformar los errores en oportunidades es precisamente aceptar y reconocer que se ha cometido un error. Yo en su momento no lo quise hacer. Error número 2. Hace algunos años, desde hace algún tiempo, ha venido fomentándose una explosión de páginas de internet en donde jóvenes empresarios exitosos, con muchos ingresos, pues simplemente invierten en una página de internet para tener ingresos constantes durante el tiempo y que les permitan retirarse. Pues yo ni era exitoso, ni era empresario, ni tenía ingresos, pero decidí invertir todos nuestros ahorros en una página de internet. Una página de internet que se llamaba yogobierno.org. Y era una página en donde el usuario apenas entraba, se le preguntaban también cuestiones muy sencillas
¿no? Que si prefería invertir en carreteras terciarias para interconectar los municipios a su interior o en carreteras primarias para interconectar los distintos departamentos, o si se preferían bajar las tasas arancelarias para que el libre mercado funcionara, o más bien que si imponíamos restricciones a la importación de productos. Bueno, por supuesto esto respondía a mi intención y a mi capricho y a mi convicción de que la gente tiene que entrar a construir lo público, que tenemos que poner a lo público a hablar con lo privado. El éxito de la página fue casi tan rotundo como el del libro, ¿no? Se metieron 60 personas, nunca volvieron a ingresar, bueno, salvo una tía que sí me pidió otra copia a la vez del referendo porque tenía un sofá ladeado, pero aquí de nuevo analizando fue, ¿dónde estuvo el error? ¿Por qué nadie se volvió a meter a la página de internet? Y si ustedes le preguntan a mi esposa, a quien agradezco además por haberme patrocinado todas estas y muchas más locuras, el error estuvo en invertir todos los recursos, hombre, en una página de internet. Pero más allá de eso estuvo en que las ideas eran impuestas. En que lo que estábamos buscando acá era preguntarles o plantearle una disyuntiva a las personas con ideas que ellos no habían pensado en ningún momento. Y entonces ahí no solo reconocí que debía aceptar el error como lo hice en su momento con el libro, sino que además había que aprender de los errores. Pues yo había aceptado el error del libro, pero no había aprendido absolutamente nada. Y ese es el segundo paso que hay que dar. Hay que aprender de los errores que cometemos. Tercer y último error, entré a trabajar al gobierno nacional. Pero, bueno, eso no suena tan bien. Perdón, de nuevo, señor ministro. No, en realidad el error estuvo en que me encomendaron, yo tenía 27 años y me encomendaron la tarea de construir un proyecto de ley de víctimas, de reparación a víctimas y de restitución de tierras, y una vez logramos tramitarla a través del Congreso y ya teníamos la ley aprobada, también nos dimos a la tarea de buscar socializar esta ley que consideramos histórica. Y yo, por supuesto, estaba supremamente emocionado. Es que por primera vez iba a poder interactuar con las comunidades, entender cuáles eran las necesidades, extraer ideas para construir políticas públicas además de reparación, de restitución de tierras. Y oh sorpresa, cuando en todos los auditorios a los que asistíamos no había una sola alma. Ni siquiera mi tía, la de los libros, me acompañó a ninguno de los foros. ¿Y por qué? ¿En dónde estuvo de nuevo el error? Nosotros estábamos transmitiendo el mensaje de una ley ya aprobada. Estábamos socializando la idea de otras personas. No se había vinculado a la gente en la construcción colectiva que se necesita para este tipo de políticas, para este tipo de normas. Y entonces ahí comprendí que el tercer y último paso, luego de aceptar el error, luego de aprender del error, están por supuesto en pasar a la acción, en actuar de conformidad con ese aprendizaje de los errores que uno ha cometido. Porque acepté mis errores, porque aprendí de ellos y sobre todo porque quise pasar de la acción, fue que hace un par de meses renuncié al Viceministerio de Justicia. Y renuncié porque entendí que si yo quería poner a hablar lo privado con lo público, no podía venir desde lo público nuevamente a imponer esa interlocución. En este momento pues me encuentro perfeccionando una herramienta que permita a la gente proponer ideas para tener una mejor ciudad, y también estoy empecinado en crear unos espacios de diálogo desde lo local, desde los municipios, para construir políticas de cara a un potencial posconflicto. Y se encuentra uno con errores que son absolutamente comunes y que estoy seguro todos ustedes se han encontrado. Todos tenemos algún amigo que dice en algún momento, no, yo para qué voy a votar, para qué voy a participar si todos los políticos son corruptos. Político igual ladrón. Claro, entonces es culpa de los políticos que no les compren el libro. Todos también tenemos algún amigo que en algún momento nos ha dicho, mire, a mí esto me interesa, pero es que la política no va conmigo. Claro, entonces
Eso quiere decir que las ideas que ustedes proponen en sus páginas de internet no se las compran por culpa de los demás. Y todos también tenemos personas que sí participan, tal vez a lo más mínimo, pero que dicen que no le hacen seguimiento porque eso es caso perdido. Claro, las leyes de sus vidas ya fueron aprobadas y son inmodificables. Y miren, Colombia está atravesando por una coyuntura absolutamente especial. No, una coyuntura única, en donde por primera vez vamos a ser capaces de sacar la variable de conflicto armado de nuestras vidas. No va a ser la solución a todos los problemas, vamos a seguir teniendo un abanico de problemas, pero por lo menos vamos a poderle sacar el problema del conflicto armado de ese abanico. Y si nosotros queremos realmente terminar con esta desconexión que ha generado tanta violencia, esta desconfianza en las instituciones que ha generado tantos problemas en todo el territorio nacional, tenemos que aprender de los errores, tenemos que reconocerlos, aprender de ellos y actuar conforme a ese aprendizaje. Es absolutamente indispensable que nosotros planteemos una forma de acción que puede ser desde lo más sencillo hasta lo más complejo. No estoy diciendo que todos aquí se lancen a ser candidatos de alguna corporación. Lo que estoy diciendo es que puede ser un mecanismo de participación, de vincularse con lo público, por ejemplo, respetando las normas sobre convivencia. Aquí en la cárcel, en una ciudad, no poner el volumen de la música a determinada hora más allá de lo permitido. O puede ser mediante una participación un poco más compleja, en donde nosotros le exijamos a los demás que respeten las normas. No solo nosotros las estamos respetando, exijamos que los demás respeten las normas. Imagínense qué bueno sería leer en la prensa algún día que ya no hay cartel de la contratación, sino un cartel que se formó para exigir que no haya más sobornos a funcionarios públicos. O llevarlo al grado más complejo, exigirle, por ejemplo, a las directivas de la cárcel que nos permitan participar en el diseño de los programas en donde se van a gastar el presupuesto de la cárcel. O en una ciudad, que nos permitan involucrarnos en el gasto público. Si queremos un puente o techos para las estaciones de Transmilenio. En fin, nosotros tenemos que reconocer que esta desconexión con el Estado ha tenido muchos problemas, aprender de ello y actuar. Y esa es la invitación que quiero hacerles el día de hoy. Porque si nosotros actuamos conforme a ese aprendizaje, si el país entero quiere que su voz sea escuchada, si los ciudadanos empiezan a exigir que haya más construcciones mediante la inteligencia colectiva, que es mucho más productiva y valiosa que la inteligencia individual, si empezamos a ser los verdaderos protagonistas de nuestra propia historia, solo así podremos garantizar que vamos a sacar por siempre la violencia y el conflicto armado de esta cárcel, de esta ciudad y de este país. Muchísimas gracias.